de filosofía. No, dicen, les gusta más filosofía. Yo sé, ¿Tú pero prefieres más tenemos sociales? ¿Tú qué prefieres más filosofía? Vea. ahí hay cosas divididas. Sí, sí, sí. Acá Yo está lo, Julián Ramírez, está Sebastián y está Felipe. Lo que pasa es que en este computador ya es de mesa, entonces por eso no le doy la vuelta. ok, listo. Pero estoy allá en la pantalla. Sí, acá ya te están viendo. Listo. Entonces, alguien que me recuerde así muy valiente y muy atrevido que vimos en sociales el viernes hace 8 días. ¿Todos esos? Hoy nos tocaba filosofía, vuelvo y digo, Yo hoy nos tocaba puse filosofía. filosofía, pero es que no sabía si iban a ver filosofía o no. Pero toma apuntes en filosofía. Sí, no pasa nada. El Finalmente es profesor el dijo mismo que estoy docente. cambiando. Tengo una apunte de ciencias naturales acá en filosofía. Ah, pero jefa, vas a poner a grabar, es que les iba a mostrar un video de 6 minutos. ¿Cómo? Que vamos a ver un Que les voy a video. mostrar un video de 6 minutos y si queda en la grabación, pues te banean el video. ¿Yo? Sí. Bueno, un momento entonces. Vamos a arrancar de una vez con el video y lo paramos tan pronto termine y ahí sí empieza la grabación. La última clase en sociales ya, vimos la Primera Guerra Mundial. Espero que lo recuerden. Todo lo que pasó alrededor de esa Primera Guerra y cómo afectó y cómo pasó todo lo que pasó, por qué pasó, etcétera. Si no se acuerdan, repasen sus apuntes o desarrollenlo, consúltenlo, etcétera. Voy a mostrarles algo para arrancar, para darle cierre a ese tema, y es que en esa ocasión les había hablado ya de que se dio una guerra de trincheras, sí, recuérdenlo. Esto es la cruda realidad de lo que fue la Primera Guerra Mundial y por qué la guerra de trincheras y demás. Ahí faltan cositas como las enfermedades mentales que se desarrollaron, ataques de pánico, estrés postraumático y otros temas que fueron bastante fuertes. El tema de pie de trinchera, porque estaban todo el tiempo en el barro, en el lodo y demás. Eso hizo que fuera crudo y bien, bien feo de vivir. El tema de que hubieran muertos en la zona neutra o en la tierra de nadie, como se llamaba. Eso hacía que hubieran ratas por doquier. Fácilmente un soldado se dormía 10 minutos y era lo que podía dormir y abría sus ojos y encima tenía una rata o dos. O sea, era una vaina realmente fuerte, muy, muy fuerte. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para entrar en contexto de lo que realmente vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, ustedes saben que si hay una primera guerra mundial, hay una segunda guerra mundial. Espero que la tercera nunca nos agarre. Pero hay primera y segunda guerra mundial. En el medio pasaron muchas cosas y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Vamos a continuar con este esbozo del siglo XX, porque eso ya es siglo XX, y vamos a hablar del periodo que es conocido como periodo entre guerras. ¿Listo? Ese periodo se dio entre 1919 y 1939. ¿Listo? Entonces, eh, si ya somos conscientes de lo devastadora que fue esta guerra, de cómo dejó al mundo absolutamente agotado, hoy nos vamos a enfocar en ese periodo del 19 al 39. Es clave para entender por qué se da la Segunda Guerra Mundial. Así que hoy nos vamos a sumergir profundamente en esas causas, en esas consecuencias y en esos cambios sociales que marcaron el mundo entero. ¿Listo? Para empezar, quiero que piensen en un segundo en esto y es, ¿qué pasaría o qué pasa cuando a un país se le imponen condiciones injustas o lo humillan? ¿Cómo reaccionan las personas frente a cosas como el desempleo y la pobreza extrema? Piensen en eso un segundo.
y empecemos con esta clase. Piensen en eso. ¿Cómo reaccionarían ustedes como parte de esta sociedad colombiana frente al desempleo, frente a la pobreza extrema, frente a vivir con hambre incluso? Si ustedes recuerdan, en Colombia tuvimos que vivir el estallido social, donde se presentaba precisamente esto. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hablar de algo muy importante que es el Tratado de Versalles. ¿Listo? Anoten ese título en algún lado. El Tratado de Versalles. Les voy a compartir una imagen de lo que es, como les gusta más la charla que las diapositivas. Entonces hoy les tengo muchas diapositivas, perdón, muchas diapositivas, no, muchas imágenes para que puedan entender. eh, Uy, ¿qué pasó? Me falló. Para que puedan hacerse a la idea de lo que está pasando. Compartí lo que no era, perdón. Este no era, es este. Tratado de Versalles, aquí está. Listo, estas imágenes corresponden al Tratado de Versalles. Ese es un tratado que fue firmado en 1919, que fue el acuerdo que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Pero más que un acuerdo de paz, que se supone que es como la idea, si ustedes ven el aviso, tratado de paz de los aliados y no sé qué, lo que le toca a Alemania, lo que le toca, en fin. Más que eso, más que un acuerdo de paz, es un castigo duro, fuerte y muy severo para Alemania, a quien culparon del inicio de la Primera Guerra. Ojo que tuvo que ver, pero realmente no era el absoluto responsable. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí? En el Tratado de Versalles, Alemania tiene que ceder territorios, muchos territorios. Pierde todas las colonias que tuviera en cualquier parte del mundo. Todas sus colonias las pierde. Cuando se cede territorio, se pierden terrenos de cultivo, de explotación minera, de, no sé, madera, etcétera. Y al perder todas las colonias, esa economía que dependía de esas colonias, ¿se acuerda? Acá hemos visto el colonialismo, como lo que pasaba allá en la colonia era lo que nutría económicamente al país, pues afecta. Lo obligan a reducir drásticamente su ejército. Lo limitan, no puede tener más de cierta cantidad de soldados. Y lo más humillante para Alemania es que tiene que aceptar la culpa total por la guerra. Tiene que decir, sí, yo soy el culpable y aparte de eso tengo que indemnizar a los ganadores. O sea, dar plática. Imaginen por un instante que a Colombia le dicen, usted es el culpable y tiene que pagar. Imagínenlo por un instante. Que se hubiera armado la Primera Guerra Mundial y que él hubiera estado metido ahí en Colombia. Y le dicen, no, usted es la culpable, Colombia, ustedes son los culpables. Y tiene que pagarle a Estados Unidos, a Francia, a todos. ¿Cómo creen que se va a sentir cada colombiano si eso pasa? Piensen en un instante cómo se sintieron los colombianos que tuvieron que vivir la entrega de Panamá. Y no fue algo por una guerra, pero entregaron Panamá. Piensen en un instante cuando llegó la noticia, no sé si ya eran de pronto un poco conscientes de las noticias, cuando empezaron a quitarnos territorios marítimos alrededor de San Andrés. Y eso es alguna bobada. Ahora imagínense que nos quitan la mitad de Colombia. Dice, lo que corresponde al departamento de Amazonas, de La Guajira y de el Meta y Bichada ya no pertenece a Colombia. ¡Boom! Así, porque sí. Y no pueden tener sino 100 soldados. Ya. O sea, esto hace que el colombiano promedio, digamos en este ejemplo, que es irreal claramente, genere un resentimiento profundo. ¿Sí? Si eso nos pasa, nosotros terminamos odiando, ¿sí? Terminamos con esas ganas de desquitarnos, ¿sí? Como
Aún hoy en día lo vivimos al hablar de España. Nosotros nos nombran España y decimos, ay, los que vinieron y nos saquearon el oro y nos robaron y no sé qué. Ahora imagínense que les echan la culpa de una guerra mundial y que tras del hecho le toca pagar plata. Ahora, les hago una pregunta. Algunos de ustedes piénsenlo. Algunos de ustedes, y si lo tienen, si lo piensan, si son conscientes de eso, díganlo de una vez. Ni siquiera levanten la mano, abran el micrófono y hablen. ¿Alguno recuerda alguna situación en la historia o en su entorno familiar o en su entorno social o acá en Bogotá o en alguna parte de Colombia? Una situación en la historia donde la humillación haya generado más violencia. Si lo recuerdan, díganlo. Si no, piénsenlo. Que la humillación sea la que haya generado más violencia. Piénsenlo. Humillación. A pasar al siguiente tema. En 1919 es el Tratado de Versalles y todo empieza como a fluir de cierta manera. La economía de Estados Unidos empieza como a sobresalir, las bolsas de valores de Londres, de Nueva York y demás tienen como un florecimiento económico. Alemania está pudriéndose, perdón la expresión, pero Alemania está pudriéndose en su propia miseria porque le toca pagar todo eso, pero los demás países están floreciendo, ¿sí? Estamos alrededor de algo que se está desarrollando, nuevas tecnologías, nuevas economías, etcétera. Y llegamos hasta 10 años después, en 1929. Más específicamente, el 24 de octubre de 1919, jueves. Me acuerdo, no mentiras, ya no vivía ahí. Tampoco soy tan viejo. Pero es importante que sepan que fue el 24 de octubre, que fue en 1929 y que fue un jueves. ¿Por qué? Porque a ese jueves se le llamó el jueves negro. ¿Sí? El jueves negro. Anoten eso si están, los que están anotando juiciositos. Y esta era la imagen que inicialmente les presenté que no correspondía a ese tiempo. ¿Qué pasa ese día, ese jueves negro? En Estados Unidos colapsa la bolsa de valores. Se cae la bolsa de valores. El sustento económico de todo Occidente se cae. Y eso genera una crisis económica en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Incluso nos llega a golpear acá nosotros como colombianos. Nos pega y pega a todo el mundo, o sea, es durísimo. Se cierran los bancos, muchos bancos se cierran, muchas empresas quiebran, millones de personas pierden sus empleos. Se queda, hemos dicho, es una vaina jodidísima. La crisis fue tan inmensa, tan grande, tan impresionante, que mucha gente en Europa y América vivía sin casa, sin comida, sin esperanza alguna. O sea, imagínense esto por un instante. Algunos de ustedes vivirán casa propia, otros vivirán en arriendo, pero tienen una casa, tienen un techo donde dormir. Y uno piensa en las personas que no tienen casa y uno se imagina, pues, los indigentes, ¿verdad? Ahora, imagínense que una familia completa, y en esa época las familias eran numerosas, 8 hijos, papá y mamá, que han estado estables porque tienen su empleo, porque tienen trabajo, etcétera, se quedan de un momento a otro en la miseria y les toca literalmente ir a vivir a la calle, así como están vestidos, así tal cual. O sea, no es el indigente, sino es algo que siempre han estado bien y empiezan a vivir o sea, no tienen casa, no tienen dónde vivir, no tienen esperanza, no tienen trabajo, no tienen comida. Esto hace que muchos empiecen a mirar a líderes autoritarios que les prometen un futuro, que les prometen una esperanza, que les prometen orden, que les prometen trabajo y que les prometen grandeza nacional. No sé a ustedes, pero me suena algo muy cercano de cierto país vecino. Están en una crisis terrible y viene un gran Mesías, un Salvador, que dice, yo soy el líder que les va a sacar adelante y les prometo orden, les prometo trabajo, les prometo que vamos a hacer lo que éramos antes, que vamos a ser más grandes de lo que éramos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les suena?
¿Les suena? Bueno, eso pasó en 1929. Este diario que están viendo ahí es el Wall Street perdón, el diario de Brooklyn, que pues literalmente el título es que entra en pánico Wall Street. Cuando hablan de Wall Street, que es la calle, es donde queda la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, el gran titular es ese. Wall Street entra en pánico, básicamente, ¿sí? Eso genera mucha miedo, mucho descontento, etcétera. Y en este contexto vamos a hablar de algo que se llama el ascenso de los totalitarismos. Totalitarismo, ojo con esa palabra. Totalitarismo es lo que se va a presentar en varias partes del mundo y es lo que va a desarrollarse más adelante de una manera violenta y de una manera agresiva y que termina escalando a la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, en el del 29, la crisis del 29, la falta de economía, gente sin plata, sin comida, aparecen esos regímenes totalitarios. ¿Qué es un régimen totalitario? Es un gobierno que concentra todo, absolutamente todo el poder en una sola persona, en ese gobierno o en ese grupo de personas, y eliminan la oposición, controlan los medios de comunicación y usan esos medios como propaganda. Pilas a esto, concentran todo el poder, eliminan la oposición, controlan los medios y usan eso como propaganda. Entonces de acá les voy a hablar de algunos de esos, ¿cómo lo llamo? Esos queridos y amados por su patria, salvadores. ¿Sí? Hay dos grandes que terminan siendo incluso amigos. No sé si esta imagen la reconocen, pero está levantando la mano Benito Mussolini y Adolfo Hitler de Alemania. Ellos son los que empiezan, digamos, con este tema del totalitarismo. Ahora no son los únicos. En Italia, Benito Mussolini con algo que se denomina el fascismo o fascismo. ¿Listo? Y en Alemania, Hitler con el nazismo. ¿Listo? Ahora, el nazismo como tal, el título, que nosotros lo conocemos como los nazis y no sé qué, pero el nazismo oficialmente es el nacionalsocialismo. No suena tan malo, ¿verdad? Pues esa es la idea que vende Hitler, que van a tener un nacionalismo y un socialismo, supuestamente, pero de manera más de derecha, al igual que Mussolini. Entonces lo que venden es que empieza a surgir ese sentimiento de nuevamente patriotismo. Los dos dicen, vamos a volver a lo que éramos antes, en la época gloriosa de Alemania o de Italia. Los dos hablan de eso. En España también se desarrolla algo similar, con un señorito, por así decirlo, que se llama Francisco Franco. En España se desarrolla también el franquismo, que no es otra cosa que otro totalitarismo. También, después de todas las crisis y de la guerra y demás, él dice, levanta las banderas españolas y dice, yo soy el que va a solucionar el problema de España y de todos los españoles. E instaura un régimen totalitarista, perdón, en España. Y en la Unión Soviética, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, se instaura también otro dictador, Joseph Stalin. ¿Listo? Que si se dan cuenta, no todos los que acabo de nombrar tienen el mismo pensamiento, la misma filosofía o las mismas ideas, pero sí tienen un modus operandi igualito, que es el que ya les nombré. ¿Cuál fue el que se ya? ¿Los Pedro? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasó? Ah, que si ese era Petro. Si ese era Petro. No, no era. Vale.
Eh, en fin, eso que se desarrolla ahí es ese totalitarismo en el cual el gobierno elimina absolutamente la oposición, se apropia de los medios de comunicación y desarrollan una propaganda propia. Todos lo hicieron. Mussolini lo hizo, Hitler lo hizo, Francisco Franco lo hizo, Joseph Stalin, este man que estamos viendo en pantalla, lo hizo. Todos tuvieron en común exactamente eso. Todos. O sea, no se salva ninguno. Ay, es que este es más bonito que este es más feo que este es mejor que este. No. Todos prometían una nueva era. Todos prometían un nuevo, una nueva esperanza. Perdón el ejemplo que voy a poner, pero todos era como los folleticos de los testigos de Jehová, donde está el tigre jugando con la niña, ¿sí? Un mundo ideal, ¿sí? Ellos prometían eso, una nueva era, pero lo que trajeron fue represión, militarismo y persecución. Entonces, ¿a quién reprimían? A los que no pensaban como ellos. ¿Cómo los reprimían? A través de militares que ejercían el poder con las armas e intimidaban a cualquiera, solamente porque pensaba diferente. Y muchas veces ni siquiera era porque pensara diferente, simplemente porque sí. Y persecución. ¿Persecución a quién? A todo el que no pensara como nuestro gran Salvador que está arriba. En España, todo el que no pensaba era como Franco o el que no le gustara Franco terminaba siendo perseguido. En Italia, todo el que no estaba de acuerdo con el fascismo era perseguido. En Alemania, todo el que no estuviera de acuerdo con Hitler y su nazismo era perseguido. ¿Sí? Ahora, ¿qué peligros puede llegar a tener, perdón, el concentrar en una sola persona o en un solo partido el poder? ¿Ustedes qué creen? Si en este momento le diéramos todo el poder, que ya lo hemos hablado en algún otro momento, si le diéramos todo el poder al presidente, eliminamos el Congreso, eliminamos la Corte Suprema de Justicia, eliminamos todos los estamentos y le damos todo el poder solo al presidente. No al actual, no necesariamente piensen en Petro, sino a cualquiera, al presidente que esté de turno. Piénsenlo por un instante. ¿Se volvería algo totalitarista o no? Acabaría con nuestra libertad, como lo vimos que en algún momento David era el que decía, ¿y dónde está mi libertad? ¿Dónde está la ley? ¿Sí? Ahora, en el mundo también pasaban otras cosas, ¿sí? En esa misma época. Estamos hablando de ¿qué año? Todos al unísono, escucho, 1929, muy bien, 1929. En 1929, ¿qué estaba pasando alrededor del mundo? No solamente en estas potencias mundiales, por así decirlo. Pasaban otras cosas. Las mujeres empiezan a reclamar más derechos que no tenían hasta el momento. En muchos países no tenían derecho al voto, no tenían derecho ni siquiera a la ciudadanía. O sea, no tenían derecho a un documento que dijera, oiga, usted es colombiana, usted es venezolana, usted es peruana, usted es francesa. No tenían muchos derechos. ¿Sí? El arte, el arte también se llena de como de un nuevo auge, no sé si de pronto lo han visto con el profe de artes, pero se llena también de un auge grandioso y grandísimo de... ¿Alguien quiere unirse a la reunión? Espérenme un segundo. ¿Quién será? David Santiago Moreno. David Santiago Moreno, bienvenido. Bueno, entonces, también se llena el arte, perdón, el arte se llena de una nueva etapa en ese desarrollo del arte, y es el surrealismo o el expresionismo. El arte se llena de angustia, ¿sí? De necesidad. El arte se va a inmersir también. Esto que están viendo es una pintura surrealista. Y, bueno, ya saben que les voy a mostrar otra imagen que tiene que ver mucho con el arte y es
La Guernica de Picasso, que trata de mostrar también de alguna manera los horrores de la guerra. ¿Listo? A ver dónde es que la tengo. Aquí. ¿Sí la ven? Aquí trata de mostrar el horror de la caída de una bomba en la Guernica, que era una población en España. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el caos, la gente gritando, las heridas, la persona en el piso así pisoteada, un pedazo de brazo, la señora con el bebé que le murió por el estallido, fuego, caos. Esto es lo que trata de expresar la Guernica de Picasso. No sé si de pronto ya la habían visto, supongo que sí la habían visto en algún momento. Pues de esto es que se desarrolla ese arte, ¿sí? Esa angustia, esa expresividad en el surrealismo y en el expresionismo. Ahora, la ciencia empieza a avanzar. Eso también es un desarrollo que se da en este periodo de entreguerras. Pero esa ciencia avanza con temor. ¿Cuál ciencia se desarrolla? Curiosamente, estamos hablando de 1929, ya estamos un poquito más cerca de lo que nosotros estamos, ¿sí? Estamos hablando de solo 100 años atrás, un poquito más de 100 años atrás. Se desarrolla la teoría de la relatividad de Einstein. Tomen en cuenta que Einstein, cuando empezó a desarrollar todo esto, él vivía en Alemania. Él es judío claramente, pero vivía en Alemania, ¿sí? Desarrollo, el desarrollo que se da también de la tecnología armamentística, de las armas, ¿sí? Era un mundo donde muchos soñaban con la paz, pero también muchos estaban frustrados, muchos estaban heridos, y esa mezcla de herida, de frustración, de estar enojado, es lo que finalmente estalla en 1939, ¿sí? Entonces, vemos cómo, como apertura a la Primera Guerra Mundial, se da un tratado injusto, una crisis económica, y se desarrolla un miedo al futuro. Y ese miedo al futuro y esa crisis económica y ese tratado absolutamente injusto cambia por completo el rumbo de la historia. Ahora, ¿qué pasaría? Vuelvo y les pregunto, si acá en Colombia, si su país termina arruinado y aparece alguien prometiéndoles orden y grandeza, ¿qué pasaría? Y ahí les pregunto a ustedes, allá chicos en el salón, ¿qué pasa si eso ocurre? Alguien que sea valiente y me conteste. ¿Qué pasa si nuestro país se ve arruinado y aparece alguien que nos promete orden y grandeza? Yo lo mato. Hablen, hablen, frescos. Piensen. Que lo mata, profe, que Felipe lo mata. Lo matan, puede ser, puede ser. ¿Qué otra cosa puede pasar? Yo lo beso. ¿Lo que, lo que? ¿Qué? Que Sebastián lo besa. Lo están ni que nada. Pónganle cuidado. Voy a hablarles de dos países cercanos que vivieron una situación de excepcionalidad. Dos países cercanos, Cuba y Venezuela. Algo más cercano, vámonos a Venezuela. En Venezuela tuvieron que vivir crisis como esta. A pesar de que Venezuela, ojo, Venezuela es un país que está lleno de recursos eh, de plata. O sea, están llenos de petróleo. O sea, hasta tienen tanto petróleo como en Arabia Saudita, como por allá en África. O sea, tienen petróleo hasta para botar para el techo. Y ustedes saben que el petróleo, no sé si lo saben, pero el petróleo es el que mueve la economía mundial. O sea, si usted tiene petróleo, hermano, usted tiene plata, ¿sí?
Y Venezuela durante mucho tiempo fue el país más rico de Latinoamérica. O sea, para botar para el techo tenían plata. La última tecnología, los últimos carros, los ricos estaban eran en Venezuela. Pilas. Empiezan a haber crisis y el que dice yo los voy a sacar de todo este problema se llama Hugo Chávez. Ahora, el man sube, ok, y termina arriba. Pero esa plataforma la aprovecha un grupo de gente y termina instaurando el régimen que están viendo actualmente con Maduro. Ahora, no han podido tumbar al man. El man acaba con la oposición, persigue, mata gente, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que pasa cuando en medio de un país arruinado, en medio de un país vuelto nada, llega alguien prometiendo orden y grandeza. Es que lo suben, ¿sí? Una gran crisis hace que el primero que venda una buena idea y que nos prometa prosperidad sea el que suba. Ahora, puede que haya alguno que realmente lo haga y saque el país adelante. Ha habido casos en el mundo, pocos, pero los hay, en el que realmente saca al país adelante. Pero normalmente esos que se las dan de Mesías y de soy el más de los mases, pues terminan instaurando regímenes, que son totalitaristas. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Alguien que me ayude. ¿Qué tiene que ver todo esto que les estoy diciendo con la Primera Guerra Mundial? Alguien que se atreva a decir algo. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué era? ¿Qué tiene que ver todo esto que les acabo de mostrar? Perdón, con la Segunda Guerra Mundial. Pues, felicidad no hay. ¿Cómo? Felicidad no hay. Felicidad no hay, muy bien. Todos estaban revueltos. Todos están revueltos, bien. ¿Qué más? Analícenlo por un instante. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos. Se acaba la Primera Guerra. Se da el Tratado de Versalles. ¿Verdad? Pequeño resumen de la clase de hoy. Y con esto ya casi cerramos. Se da el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles, Alemania pierde territorio, Alemania pierde poder armamentístico, se le cae la economía, se friega. Entonces, los alemanes, los ciudadanos alemanes, están pasando hambre, están en miseria, están en necesidad. ¿Sí? Entonces, voy a buscar algo. Les voy a mostrar una imagen. A ver si la encuentro. Sí la encontré. Les voy a mostrar una imagen de lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial y después del Tratado de Versalles. Esto que están viendo ahí en pantalla es el pueblo alemán yendo a comedores comunitarios, pero no como los de aquí que auxilian a alguna parte de la población que está en necesidad. No. Allá era prácticamente todos los alemanes. Ir y mendigar literalmente comida a los que les dieran. Esto era lo que tenían que vivir los alemanes por cuenta del Tratado de Versalles. Pues imagínense que ustedes están ahí, sus familias, sus vecinos, de todo, ¿sí? Están ahí viviendo eso. Y llega un man y les dice, no, ¿qué estamos haciendo? A nosotros nos engañaron, nos embaucaron, nos están cobrando plata que ni siquiera es culpa nuestra. Nosotros tenemos que apropiarnos de nuestro país y salir adelante.
Nosotros lo vamos a lograr y nosotros lo vamos a lograr porque somos alemanes, porque somos los más de los máses. Y lo único que necesitan es ayudarnos a que nosotros subamos al poder y nosotros podamos humillar a Francia, podamos humillar a Estados Unidos, a Inglaterra, a todos esos desgraciados que quisieron hacernos la vida imposible. ¿Ustedes qué hacen? Pues votan por el tipo, tratan de montarlo arriba, tratan de subirlo, porque es el Salvador, es el que nos promete todo. ¿Sí? El hambre, la miseria, la necesidad van a hacer que eso ocurra. ¿Sí? Entonces ahí es precisamente donde el régimen se desarrolla, el totalitarismo se desarrolla. Ahora, ¿quién arranca esto? Y voy a hacer un preámbulo de lo que vamos a ver el viernes. ¿Listo? ¿Quién lo desarrolla? Un soldado que luchó en la Primera Guerra Mundial. Un man que luchó, que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Voy a ver si alcanzan a ver esta imagen. Abrir imagen. Se los muestro. Uno de estos tres tipos, ¿alcanzan a ver la imagen? Espero que sí. Uno de estos tres tipos es el que termina desarrollando todo para la Segunda Guerra Mundial. Ahí no se ve muy bien, pero el man que tiene bigote, que está ahí al lado del perro, que es un soldado de la Primera Guerra Mundial, ese man que está ahí, que le tocó vivir el hambre, que le tocó vivir la guerra, que le tocó vivir la humillación del Tratado de Versalles, que vio como su país fue humillado por el resto del mundo, ese man que está ahí, como soldado, es nada más y nada menos que Adolfo Hitler. Es ese man que está ahí. Ese flacucho escarbado por el que nadie da un peso. Ese man es el que termina desarrollando toda una ideología, toda una parafernalia impresionante y termina motivando a los alemanes y decirles, venga, nosotros podemos. ¿Sí se dan cuenta lo que termina pasando? Más o menos es la historia de lo que pasó en Italia y más o menos es la historia de lo que pasa con algunas otras dictaduras. Ahora, hay otras dictaduras que se desarrollan a través del poder armamentístico, del poder militar, como la de Franco, como la de Mussolini o como la de Stalin, que ya tienen los militares son amigos suyos. Como los militares son amigos suyos, pues ponen a los militares, aquel que no esté de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo quiero, pues lo matan. Punto. Lo matan, lo desaparecen, no sé si me hago entender. Eso también se da a nivel de Latinoamérica. Acá también hubo dictadores fuertes, ¿sí? Entre esos, por ejemplo, Pinochet en Chile, por ejemplo. Y también se da una dictadura en Argentina, donde también desaparecen gente, donde también las personas que no están de acuerdo con el régimen son simplemente desechadas y botadas a la basura. ¿Listo? Para que entendamos todo el contexto, todo lo que está pasando en este momento alrededor de Europa. Entonces, muy bonito, sí, que Europa esté súper desarrollada, Inglaterra está súper desarrollada, Francia está súper desarrollada, son lo mejor del mundo, pero nosotros estamos acá aguantando hambre. Y eso no puede ser así. Ahora, un dato importante, chicos, un dato importante para que lo tengan presente. La Primera Guerra Mundial, no solo trajo todo esto, sino que la Primera Guerra Mundial mató mucha gente, muchísima gente.
les puedo decir que fueron, acá le tengo el dato oficial, 40 millones, ojo al dato, 40 millones de personas muertas, 40 millones de personas. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar eso? ¿Saben cuánto es la población actual de Colombia? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿alguno sabe cuánto es la población actual de Colombia? ¿Ninguno? La población actual de Colombia son 52 millones de personas. O sea, es como si hubieran acabado con Colombia. ¿Sí? Piensen en eso un momento. 40 millones de fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Aparte de todas las secuelas, enfermedades mentales, personas amputadas, sobre todo el tema de salud mental horrible, la devastación de miles y miles de kilómetros que eran usados para las trincheras, etcétera, 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 etcétera. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar todo eso? 40 millones de personas, pobreza extrema, viene la crisis del 29, viene el tratado injusto de Versalles, viene la lucha por los derechos de las mujeres, viene el expresionismo en el arte, viene todo lo que les acabo de nombrar y es precisamente la antesala a lo que vamos a ver en nuestra siguiente clase, que es la Segunda Guerra Mundial. Todo esto hace que se estalle la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no les estoy hablando de hace 1000 años, estoy hablando de hace 100 años. ¿Sí? Que hay personas que hasta hace poquito todavía estaban vivos, que participaron y que tuvieron que vivir todo eso. ¿Sí? Es una vaina fuertísima. Y ojo, ustedes dirán, pero ¿por qué es importante saber todo esto? Y aquí es donde viene lo trascendental. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene una repercusión en lo que estamos viviendo hoy en día. Toda la organización política y económica del mundo va a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial y es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Lo que está pasando en Israel, en África, en Colombia, en Estados Unidos, todo es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Por eso tenemos que entender de dónde salió todo esto. Y por qué no, alguno de ustedes, en algún futuro, llegue a ayudar a la economía nacional a través de sus manos, de su pensamiento, de su creatividad, para que salgamos de este hoyo y para que mejoremos este mundo que está como está. Piénselo por un instante, analícenlo y ya, pendientes. Ahora, si quieren adelantarse algo de la clase del viernes, busquen todo lo que encuentren de la Segunda Guerra Mundial. Si llegan acá con algún dato, chévere. Si no, si les da pereza, si lo que sea, frescos. La idea es que el viernes vamos a hablar de eso. Entonces recuerden, el viernes vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Listo, chicos. Eso fue la clase de hoy. Nos quedan 5 minuticos. Los dejo para que ustedes me pregunten, me consulten, preguntas, dudas, inquietudes. Jefa, no sé si estás por ahí y quieres hacer alguna pregunta, duda, inquietud, aclaración. Andri, Nicolás, Victoria, Sara, David, Felipe, Julián, el que quiera. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Porque la gente a veces quiere vivir tan pegado, digamos, en su momento. Mucha guerra. Habla un poquito más duro porque no te escucho. Que le hables más duro porque no te escucha. ¿Cuál es la necesidad de tanta guerra, digamos? Porque es una Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no pueden vivir tranquilos y ya en su momento, no? ¿Alguien se atreve a responder esa pregunta? Yo, porque A ver. la gente
Es necesario, de todos modos. Necesitamos la guerra y necesitamos la paz. La gente quiere el modo posesión. Porque la gente, hay personas que quieren tener siempre el poder. Entonces el poder hace que pues la gente se enloquezca. Ah. Pero no es mejor vivir todos tranquilos, pero lo más importante Porque yo en la la vida vida es estar tranquilo. Pero Tienen mucha ¿sabes? razón en lo que... Hay veces que puede ser como una contrariedad, ¿cierto? Porque uno quisiera vivir tranquilo. Pero cuando todo es tranquilo, a la gente le hace falta algo de locura. O sea, ustedes viven tranquilos y llega un momento en el que ya se aburren de tanta tranquilidad. O sea, les hace falta algo, Pero podrían hacer cualquier otra cosa, no matarse. menos matarse, como limpieza social. Tal vez tener el poder no les importa más. Ujú. La gente loca. ¿Será? ¿Será? Bueno, les voy a dar mi concepto. Cuando nosotros nos afectan de alguna manera nuestro país, o sea, es decir, piénselo de la siguiente manera. Piensa en su casa, ¿sí? ¿Qué pasa si a su casa llega alguien y le dice, hermano, yo tengo hambre, me le voy a llevar lo que usted tenga en la nevera? ¿Usted qué hace? Yo le digo, joven, disculpe, es mi comida, me la como enfrente de la Sí, muy amablemente, no me lo imagino. Joven, disculpe, Es que esta no es comerme su la comida, me hace el favor y me la deja ahí quieta. Listo, bien. Buena respuesta. El man llega con un arma. ¿Qué va a ver la comida, perrito? Uy, se pegó de nada. ¿Sí me entiende? Y usted, listo. Usted está desarmado y lo intimidaron, pues se le robaron la comida y ya. ¿Qué pasa si usted tiene un arma? Le pego un tiro porque lo que va a Usted no se deja. No se deja. Porque es que es su comida, es su sustento. No estamos hablando del televisor, no estamos hablando de... No. le Es su saco comida. un tiro en el pie. Es el sustento de usted, de su familia, de sus Yo lo hijos. mato, es otra cosa. Usted va con toda. Pero no lo mato. Más o menos así, eso es lo que ocurre con los estados y los países. Yo tengo una economía acá próspera, yo estoy bien, yo estoy avanzando. Y viene otro peje lagarto a meterse con mi economía, pues hermano, véngase a ver cuántos son. ¡Pum! Guerra. No, es que ¿Sí me entiende? no tienen que Se llegar da la guerra. a la gente, Ahora, porque se agarran, tan, hay alguno ganador y otro perdedor. Pero entre el perdedor hay un ambiente de descontento que va a querer la retaliación y quiere esa venganza. Entonces va y dice, no, pues ahora que nos quitaron a nosotros vamos y le quitamos más. Y empieza ese ciclo. Y es algo que se da dentro de la humanidad. Siempre se da. No es algo bueno, pero se da. Ahora, les voy a compartir una imagen. Si quieren anoten esta frase que me parece muy interesante para que la desarrollen dentro de su propio pensamiento y la analicen. Eso lo escribió Michael Hopf. Dice, los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Lo están analizando? Y Es es lo que cíclico. pasa en el desarrollo normal. Es un ciclo. Usted tiene un tiempo difícil, usted se vuelve fuerte y valiente. Y usted como hombre fuerte y valiente, estamos hablando de humanidad, no de machos. Los hombres fuertes crean buenos tiempos, hacen que el país prospere, que todo vaya bien. Pero esos buenos tiempos hacen que se creen hombres que no están con la fuerza y el poder para sacar adelante ese gran proyecto. Se vuelven hombres débiles. Y esos hombres débiles crean tiempos difíciles y se repite el ciclo. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Si quieren entender un poco lo que pasa con la guerra, les recomiendo un libro que se llama El arte de la guerra.
¿Listo? Los hombres les queda tiempo de irse. ¿Los deja pensando algo esta frase? No la tenía pensada para hoy, pero bueno. ¿Qué tal está? Perfecto. ¿Bien? Chicos, hemos llegado al fin de nuestra clase. Espero que como dice el profesor superó, hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico, profesor. Que hayan desarrollado ese pensamiento, que les haya gustado la clase, que logren asimilar todo lo que fue la historia, que nos podamos a través de eso y de esos contextos desarrollar un criterio propio y sobre todo no dejarnos meter los dedos a la boca ni por derechas, ni por izquierdas, ni por ideologías, ni por nada de esto. Que entendamos cómo es que funciona para que logremos ser esos hombres fuertes que sacan adelante el mundo en general, iniciando por el país, pero el mundo en general, iniciando por sus casas, pero el mundo en general. Chicos, los bendigo, que Dios los bendiga, que pasen un excelente día, espero que les haya gustado mi clase, nos vemos el viernes. Gracias, Alejito. Chao. La casa que no